Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo formato tecnológico con el cual vamos a tratar de ver esta clase de hoy, tal vez de una manera diferente, dado que quizás en las anteriores, al no tener la explicación del profesor, por ahí fueron quedando algunas dudas. La idea sería que a través de las próximas clases, ir tratando de armar algún videito para ver puntuales dudas que me he dado cuenta que en la devolución de los trabajos por ahí no han sido comprendidas de la mejor manera. No digo de todos, sino de algún sector de los que están cursando esta materia. Así que vamos a ir de lleno a esta materia, a esta clase de hoy, que es una de las clases también muy lindas porque entre todas aquellas cosas que vamos a ir necesitando a lo largo del año, arrancamos en nuestra primera clase con lo que eran las pérdidas de calor, la forma de vestirse, cada uno tuvo que ir a buscar en su placar a ver qué ropa podía usar como primera, segunda, tercera capa. Después estuvimos viendo la temática de mochilas, cuáles eran las mochilas, los tips para armar. Y hoy nuestros objetivos van a ser distinguir los distintos tipos de bolsas de dormir según la forma, el tamaño, el tipo de relleno. Y también entre ellos vamos a terminar viendo este tema con valorar la importancia de los aislantes, o lo que comúnmente nosotros conocemos como colchonetas, y también la importancia de lo que son las bolsas Vivac, ¿sí? ¿Para qué sirven? Así que de esta manera arrancamos ya. Cuando hablamos de bolsas de dormir, muchas veces vamos a escuchar por ahí a los europeos decir bolsa cama o saco de dormir, pero nos estamos refiriendo prácticamente al mismo elemento. ¿Sí? Y como todo, es muy importante saber que no hay una bolsa de dormir para todo el año que nos pueda servir para todo lo que yo quiero hacer, porque a veces lo que es suficiente o muy caliente en el invierno, tal vez en el verano, con altas temperaturas, no sea excesivo o también nos resulte demasiado pesada. No quiere decir con esto que nos tengamos que comprar 4 bolsas de dormir, pero para tener claro que si me compré una bolsa de dormir livianita, tal vez en el invierno, me sea de escasa protección para el frío. Entre las preguntas más típicas son ¿cuál es su tipo de construcción? Y entonces acá vamos a distinguir dos, de acuerdo a su tipo, entre lo que son bolsas de dormir rectas, ¿sí? Rectas quiere decir que tienen de alguna manera son de un formato rectangular, ¿sí? En este caso, como vemos acá en el cursor, estas bolsas de dormir son tal vez las más comunes. Algunas vienen con este tipo de capucha, otras no, vienen directamente rectangular, cortadas acá, ¿sí? Y si ustedes se fijan en la anatomía del cuerpo humano, ¿sí? La bolsa de dormir quedaría así. Nuestro cuerpo quedaría metido en esta bolsa de dormir y todo este sector sería un espacio que mi cuerpo tiene que calentar a través de la radiación, ¿sí? Eso estaba relacionado con las pérdidas de calor. Mientras que el otro tipo de construcción suele llamarse como sarcófago o tipo momia. Fíjense cómo lo envolvían a aquellos antiguos egipcios que los momificaban, ¿sí? Entonces, en este caso, la bolsa de dormir tiene una construcción mucho más anatómica, lo que hace que mi cuerpo quede más pegado al costado de la bolsa y el sector para calentar sea menor. Entonces por ahí estas bolsas tienen esa característica, por ahí son un poco más incómodas porque tengo menos libertad de movimiento, pero me da la posibilidad de que se caliente un poquito más rápido o generar menos pérdidas de calor. Bueno, y ahora viene una de las
cosas que prevalecen en cuanto a la calidad de la bolsa de dormir, ¿sí? Y a esto nos estamos refiriendo al tipo de relleno. Claramente tenemos dos grandes grupos, un grupo denominado de fibras sintéticas, en la cual vienen un montón de marcas, porque cada marca hace su tipo de fibra sintética. Para hacer un ejemplo microscópico, como este que se ve acá en la imagen, las bolsas de dormir de tipo fibras sintéticas es como un canutito, que en ese canuto tiene pequeños agujeros o perforaciones. Esto estamos hablando que pareciera a una hebra, o pareciera este tipo de fibra podría ser denominado como un cordín muy finito, algo tal vez un poquito más grueso que un pelo, ¿sí? Es hablando en forma microscópica. Mientras, esto sería el gran grupo de fibras sintéticas. Mientras que después tenemos otro gran grupo que son las de pluma de ave, o generalmente denominadas las de relleno de duvet. Esa es otra gran característica de las bolsas de dormir. A verlas de tipo de relleno, las segundas que veíamos, que son las de pluma de ave o duvet. Para distinguir qué es lo que es el duvet y qué es lo que es la pluma, acá tenemos dos características importantes. El duvet, sí, es esto que nosotros vemos acá, posee una estructura tridimensional, sin un quil, que se denomina quil al canuto, que posee la pluma, ¿sí? El canuto, esa es la parte más durita de la pluma. Es un punto con fibras en todas las direcciones, como si fuera un copo de nieve, podríamos decirle. Fíjense ahí, son distintos tipos de fibras o de duvet. Mientras que la pluma tiene una estructura bidimensional, ¿sí? Esto es con dos direcciones, donde se destaca el canuto central y las fibrillas, por lo tanto posee menor calidad del duvet. Obviamente que desde donde extraemos esto es más fácil obtener mayor cantidad de plumas y menor cantidad de duvet. ¿Y de dónde se extrae el duvet? Entonces, ahí ya nos referimos a el duvet, es proveniente de un tipo de ganso, que es el ganso ártico, y este animal posee este plumón, como dice acá la pantalla, ¿sí? En el pecho del animal, es de donde se extrae el duvet. Esto yo siempre decía que es como un trabajo enorme sostener al ganso y al ganso poder extraerles las plumas del pecho. El ganso, por supuesto, sufre como un trauma importante, que esto, bueno, nosotros no nos vamos a poner digamos, juzgar lo que es el bienestar animal, pero ya hay muchas empresas que lo único que hacen es una sola vez en la vida del ganso poder cosecharle las plumas del duvet. Obviamente son empresas que tienen cierta trayectoria en el mercado y que tienen una calidad muy importante. Antiguamente al duvet se le dominaba a toda la pluma del ganso, lo cual entraban estos copos tridimensionales y plumas, pero se daba cuenta que si solo se colocaban estos copos tenían como una mayor, digamos, aislamiento, que ahora lo vamos a ver. Lo que es muy importante saber es que al ganso se lo cosechaba o se le sacaba la pluma entre 3 y 4 veces en su vida, en la vida del ganso. Después, estas empresas que empezaron a pensar más en el bienestar animal y en el trauma que se le generaba cada vez que se los cosechaba, decidieron hacerlo una sola vez previo a su utilización del ganso, ya sea para carne o etcétera, ¿no? Cada empresa tiene distintos, digamos, estándares en los cuales después de cosechar el ganso se utiliza como carne, etcétera. Y ahora lo que a nosotros nos interesa en cuanto a este tipo de copos que vamos extrayendo es que de acuerdo al tamaño de ese copo, nosotros vamos a denominar o vamos a obtener un poder de inflado o poder de llenado. Esto es lo que suele denominarse como fill power.
¿sí? Que es el poder de llenado o el poder de inflado. Parece que un poco extraño, como que es bastante difícil de entender, pero fíjense, si nosotros en esa cantidad de plumas que le vamos a sacar o de duet que le vamos a sacar a los gansos, hacemos una selección de los copos, vamos a encontrar copos por ahí más chiquitos, como este que está acá, copos un poco más grandes y copos súper grandes como este que se ve acá. Esa segmentación de los copos nos ha dado una clasificación que de acuerdo al field power es el poder de inflado. Fíjense lo que esto se entiende perfectamente acá. En una onza de duvet, o pongamos nosotros un ejemplo, en 100 gramos de duvet, yo pongo 100 gramos de estos duvet pequeños, lo que voy a abarcar en este mismo tubo, ¿sí? Voy a abarcar este poder de inflado. Yo voy a dejar los copos, 100 gramos me va a inflar hasta acá, que sería la capa de aislación que me va a producir, ¿sí? Si yo pongo plumones un poquito más grandes, de un field power 700, 100 gramos también, me va a cubrir todo este sector de este tubo de muestra, ¿sí? Fíjense, la misma cantidad de duvet, uno llega hasta acá, otro va subiendo un poquito más, y si pusiéramos el de Field Power 800, que son estos plumones extraordinarios, fíjense, a la misma cantidad todo lo que cubre. ¿Para qué me sirve esto? Lo que me está diciendo ese field power es que contra más poder de llenado tenga, mayor aislación va a producirse en la bolsa de dormir, en las camperas de duvet. ¿Vieron esas camperas que usamos últimamente, en estos últimos años, esas con tabiques chiquititos que están rellenas de pluma? Bueno, esa misma pluma que se le suele poner a las camperas de buena calidad, porque hay otras que parecen de pluma, pero en realidad dicen símil pluma o pluma sintética, no existe, es o pluma o es sintética. Eso, pluma sintética no existe, no hay una pluma que se pueda hacer con materiales sintéticos, se entiende, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese field power es la capacidad de aislación que va a tener mi campera o de aislamiento, y va a ser más calentita porque va a proteger más la pérdida de calor, que lo vimos en la primera clase, o va a ser menos calentita si el field power fuera un poco menor. Obviamente que esto se traduce en este cuadrito: contra mayor es el field power, ¿sí? Mayor va a ser la calidad y el precio va a ser más elevado. Cuando por ahí tengamos la oportunidad de juntarnos, la idea sería de poder ver nosotros un par de camperas y bolsas de dormir para saber bien lo que estamos hablando. Fíjense, acá tenemos distintos ejemplos, ¿sí? De field power. Acá es lo mismo que les decía, nada más a través de otras fábricas, otros fabricantes, ¿sí? Que ya certifican la calidad del duvet. Y en este caso, las que más han innovado son aquellas marcas como Mountain Hardwear o Marmot, que son específicas de montaña y que, bueno, vienen investigando el tema del field power desde hace varios años. Fíjense este ejemplo que dice: si compramos una bolsa de dormir de 1 kilo de duvet con un field power de 650, con ese poder de llenado de 650, nos referimos a este tubito acá, y la comparamos con otra bolsa más livianita que tiene 800 gramos de duvet, pero de un field power 850, fíjense este que está acá, la segunda no solo pesará menos que la primera, sino que también retendrá más el calor por esa capa aislante mayor que produce. Entonces, por eso se dice que la cantidad de duvet y su peso dentro de una prenda es relativa y está directamente ligada a la calidad de la misma. Espero que con esto haya quedado medianamente claro qué son los tipos de rellenos de duvet. Vamos a hacer una gran clasificación de los de fibras sintéticas y solo decir que estos tipos de fibra, ¿sí? Están hechos por diferentes tipos de fibra de poliéster formados por hebras cortas o filamentos continuos.
No vamos a hacer mucho hincapié en lo que es cada fibra sintética, cómo está constituida, porque hay un montón en el mercado. Yo solamente he puesto un par de ellas, que son quizás las más conocidas, como el Holofil o el Primaloft. Hoy es una de las fibras sintéticas que más se está usando en las prendas de avanzada o bolsas de dormir de avanzada. Y que lo que sí vamos a ir a ver son las características acá, en esta placa, que es muy importante. Esta placa es como que ustedes la tienen que saber como lo más importante de las bolsas de dormir. Según el tipo de relleno, nosotros si vemos las fibras de sintética, tienen una ventaja. Todo esto que está en negrito son ventajas. Quiere decir que mantienen el calor aún mojada. Si a mí me pasa que de repente me agarró la lluvia mientras iba caminando en el bolsón y llegué al refugio y llegué con la bolsa de dormir un poco húmeda, estas bolsas de dormir tienen esa característica, que estando húmeda mantienen el calor. Son de secado muy fácil, son económicas y tienen poco mantenimiento. Ese quiere decir que son las características o las gran ventajas que tienen las bolsas de fibras sintéticas. Vamos ahora a ver las ventajas de las de pluma de ave o duvet. Las ventajas es que el poder calorífico es único. Todavía no se ha encontrado ningún material artificial, es decir, que no sea natural, que no sea de los gansos, no se ha encontrado ninguna fibra que supere la calidad del duvet. Increíble, ¿no? Pero no se ha encontrado. Soporta temperaturas extremas, es decir, que si yo tengo pensado alguna vez ir a subir el Aconcagua, por dar un ejemplo, o tengo pensado, no sé, ir a acampar a zonas muy frías, ¿sí? Pongamos zona fría, cerca de la cordillera Malargüe, o en el sur, porque yo me gusta ir de campamento todo el año y voy a estar viviendo por ejemplo, en San Martín de los Andes y me gusta acampar en pleno invierno y tengo que pensar que la bolsa de dormir tiene que ser una muy buena bolsa de dormir y no puedo esquivarle a otra que no sea la bolsa de duvet, que es la que mayor poder calorífico tiene y que soporta temperaturas extremas. Dos de las características más importantes de estas bolsas de dormir con este tipo de relleno es la compresión. Y cuando nos juntemos vamos a ver una bolsa de dormir de duvet se puede comprimir mucho y esto es un tema muy importante en la montaña. No es lo mismo que en mi mochila me entre la bolsa de dormir y me ocupe la mitad de la mochila, que ya no me dejó meter nada más, porque tengo que meter la comida, tengo que meter la hornalla y otra cosa, entonces, pero si la bolsa de dormir es muy grande, chau, se me va en peso, se me va en volumen, y entonces ya se me descontrola todo el equipamiento. Entonces, la compresión, es decir, que se pueda achicar, es importantísima. Y el poco peso es otra de las características que hacen de que sea realmente hasta ahora inigualable, ¿sí? Porque con muy poco peso tengo una bolsa de dormir de muy buena calidad. Entonces, esas características hacen de que sean únicas ese tipo de relleno. Vamos ahora a ver las desventajas de cada una de ellas. Y en cuanto a las desventajas de las de fibra sintética, se va opuesto a lo que veíamos recién. Tienen mayor volumen, tienen mayor peso y tienen menor rango térmico. Es decir, que esto me va a servir para lugares donde no tienen que hacer temperaturas extremas. No quiere decir que no me vaya a servir para irme de campamento en invierno, porque hay algunas de fibras sintéticas que andan muy bien, pero el rango térmico es menor. Mientras que las desventajas de las bolsas de dormir que tienen un relleno sintético son que mantienen la humedad, demoran en secar, tienen mayor mantenimiento y otra de las características o desventajas que hacen de que sean complicadas de adquirir es que son muy costosas. Y hoy sabemos que todos los productos que son de origen importados tienen un costo bastante elevado. Todos me preguntan,
Profe, ¿cuánto saldría una bolsa de dormir? La verdad que hoy no tengo idea, pero tienen que estar pensando que una buena bolsa de dormir no va a salir menos de 15 o 20 mil pesos y de ahí para arriba, ¿sí? Hablando de las mejores, de las Ferrari y de las bolsas de dormir. Por ahí, si queremos comprar algo para empezar con una bolsa de dormir de unos mangos, tendríamos que empezar con una sintética y a lo largo que me vaya gustando la actividad puedo ir pensando en adquirir una un poco más, digamos, específica de acuerdo a la actividad. También vemos los tabicados, esto es como les decía, los tabiques de las camperas, vieron que hacen como franjas. Bueno, esos tabicados son para que la pluma o el duvet, no sé, si esto fuera solo un tabique, al moverla se va toda el duvet a los pies o a la cabeza. Entonces esto es para distribuir uniformemente, fíjense, el duvet en toda la bolsa a dormir, cosa que no me queden partes sin relleno de duvet. Entonces esto es muy importante que tenga un tabicado acorde. A veces pueden venir tabicados más chiquitos, a veces pueden venir tabicados más grandes, y esos tabicados están muy buenos porque me sirven para que la bolsa a dormir tenga una distribución uniforme. Bien, ahora vamos a ver una cosa que es muy importante en las bolsas de dormir, que es la información básica que trae la etiqueta. Esto a mí realmente me resulta de mucha importancia poder enseñarlo, porque uno cuando va a una casa, a un negocio, lo primero que va a preguntar es, a ver, me mostró la bolsa de dormir, si el tipo o el vendedor tiene conocimientos, me va a decir, a ver, ¿para qué la necesitas? ¿Qué tipo de relleno? Me va a preguntar, pero muchas veces los vendedores no tienen ni idea de lo que te están ofreciendo, te van a ofrecer por nada, por lo que tienen, y te van a decir, mirá, esta está buenísima, mirá el color que está genial, pero por ahí a veces lo que menos me interesa es el color, y entonces nosotros está bueno que sepamos leer esa información básica. Este caso es una bolsa bastante estándar, fíjense que dice Look Down, o pluma de pato sería, ¿no? Y acá tenemos toda la información, tela externa, ¿sí? 100% poliéster, y ahí tiene la denominación de ese poliéster, la interna también, el relleno pluma de pato, ahí ya me da una información bastante rara. Pluma de pato, nosotros ya habíamos estudiado que es pluma de ganso, y habría que ver qué tipo de pluma. No dice qué tipo de pluma tiene, entonces eso también es bastante escasa en cuanto a la información. Relleno total 500 gramos, tampoco es que tiene una gran cantidad de pluma. Esto podría ser más bien como un acolchado de pluma, no sé si me entienden esos acolchados o esos edredones de pluma que suelen tener a veces en las casas, que son muy calentitos. Especificaciones: acoplable, protector de cierre. ¿Qué significa acoplable? ¿Pensaron? Acoplable significa que se puede acoplar una bolsa de dormir con otra. Entonces, si yo compro dos bolsas de dormir de esta marca, lo más probable es que con mi pareja podamos hacer una bolsa de dormir de 2 plazas, ¿sí? Entonces, el cierre de una bolsa de dormir se une con la otra y se hace una super bolsa de dormir de 2 plazas, muy piola para aquellas parejas que salen a la montaña o salen de campamento, en cuanto a que tienen una super bolsa de dormir compatible y, digamos, pueden hacer una luna de miel extraordinaria, ¿sí? Y después nos vamos a ir a ver el rango térmico aproximado. Fíjense acá, dice rango térmico aproximado, más 10 menos 5, es decir, que yo me está dando información, pero tengo que saber leer esa información. Más 10 menos 5, más 10 menos 5, ¿qué significa más 10 menos 5 grados centígrados, ¿no? Entonces puedo intuir sin conocer mucho, es que si hacen 10 grados anda bien, y si hacen menos 5 anda bien. Pero bueno, está bueno conocer lo que nosotros
el rango de temperatura y las especificaciones. ¿Qué pasaba con este rango, con esa información básica y por ahí incompleta? Esa información básica e incompleta hacía de que mucha gente que salía a la montaña con la misma bolsa de dormir, algunos pasaran frío durante la noche y otros no. Entonces decía, che, pará, me estafaste porque esta bolsa de dormir me morí de frío. Y otro decía, no, yo no me anduvo bien. Entonces se empezó, según las normas europeas, a tener un requisito que todas las bolsas de dormir tenían que tener una etiqueta con estos rangos de temperatura que se ven acá abajo. Esto es de una bolsa de dormir, es un ejemplo de lo que serían los rangos de temperatura. Y entonces todas las etiquetas tenían que demostrar sus 4 temperaturas, y estas temperaturas se obtienen de pruebas realizadas en distintos muñecos y simulando condiciones meteorológicas. Que ahí es importante saber lo siguiente: la temperatura máxima superior es aquella a la que un hombre, está hablando de hombre masculino, puede dormir sin sudar en exceso con la capucha abierta y los brazos afuera. Es una de las temperaturas que por ahí menos importancia le damos al momento de la compra, ¿sí? Que sería la temperatura máxima superior. Fíjense, sin sudar, es decir que muy probablemente que pase calor, con la capucha abierta y con los brazos afuera. Es decir, que estoy realizando una pérdida de calor voluntaria. Por eso, poca importancia le damos a la máxima superior. Pero sí hay una que es muy importante, que es esta, que es la temperatura de confort. Y es aquella, fíjense lo que dice la clasificación, a la que una mujer puede dormir confortablemente en una posición relajada. Entonces las mujeres tienen que leer esta temperatura, que fíjense acá está con el signito femenino. Es decir, que esta bolsa de dormir específica que tiene esta etiqueta, la temperatura confortable de una mujer sería 8 grados. Por ahí los hombres pueden tener un soporte de temperaturas un poquito menor. Entonces, sí, la temperatura confort sería de esta bolsa de dormir específica, que es una Lightech de Duvet, ¿sí? 750, sería para 8 grados lo aconsejable. Pero después nosotros siempre vamos a ver alguna temperatura que nos sirve, que es importante, que es la temperatura límite. Y esta temperatura límite, que es esta que estamos viendo acá, es aquella que un hombre puede dormir acurrucado toda la noche sin despertarse. Pero fíjense que habla de acurrucado, es decir, que no va a dormir con los brazos estirados y no va a dormir como en una posición fetal, digamos. Para esta clasificación, fíjense qué específico que es esto, ¿no? Se considera un hombre de 25 años con una altura de 1,73 m y un peso de 73 kilos, justo como el profe. Bien, y una mujer de 25 años con una altura de 1,60 m y un peso de 60 kilos. Esto está dado porque de acuerdo a cada persona, ya sean hombres o mujeres, a veces si son muy altos y muy flacos tienen mucha pérdida de calor, a ver si son muy obesos también es distinta la, digamos, contextura física, y esa contextura física hace que sea de menor o mayor pérdida de calor. Entonces se hace esto en base a parámetros estándar. Fíjense qué claro que está. Mientras que la temperatura extrema, fíjense acá -11, y generalmente saben lo que pasa cuando uno va a comprar una bolsa de dormir, el tipo que les vende le va a decir, mirá, esta bolsa de dormir es para -11 grados. Y vos decís, ah, qué bueno, tengo una bolsa de dormir para llevarme a la Concagua. Pero nunca entendí que estos -11 grados que están acá dicen que es la temperatura extrema. ¿Y qué significa una temperatura extrema? Es aquella a la que una mujer puede aguantar hasta 6 horas sin peligro de muerte por hipotermia. Y fíjense qué claro que está. Una mujer puede aguantar hasta 6 horas. Si pasan las 6 horas, ya la bolsa de dormir no se hace responsable, el fabricante no se hace responsable. Sin peligro de muerte por hipotermia. Es sin peligro de muerte por hipotermia, literal. Lo que no dice en ningún momento es que una persona puede llegar a dormir en esa bolsa de dormir. ¿Se entiende? Que lo único para que me sirvió la bolsa de dormir es para protegerme de la hipotermia, nada más. Si yo intentaba
pegar un ojo durante la noche a menos 11 grados centígrados con esa bolsa a dormir, me equivoqué totalmente. Le chingué, muchachos. Compramos la bolsa equivocada. Por eso está muy bueno saber estas etiquetas, qué significa cada cosa o cada numerito que trae. Esto es tan importante como saber o no elegir una bolsa. Bien, acá tenemos una bolsa a dormir que tiene distintas partes. No es, digamos, de los ítems que más me interesa, pero bueno, la base, la cremallera, la capucha ajustable, los tabiques, el collar térmico, el cierre, bueno, todas estas cosas están buenas que el cierre sea generalmente de plástico, un plástico bueno, porque si fueran de metal, como venían las viejas bolsas a dormir cuando todavía no existían los cierres plásticos tan buenos como los que existen ahora, pues a través del cierre que se enfriaba, ese cierre de metal, nos conducía el frío, entonces eran pérdidas de calor a través de eso. Eso se cuenta, y los consejos que nosotros vamos a ver en este tema de elegir una bolsa, de usar una bolsa a dormir, es como siempre un consejo importantísimo, aislarse del piso. Yo puedo tener la mejor bolsa a dormir, la más cara del mercado, pero si yo me acuesto en la carpa y en la carpa no puse nada de aislante con el piso, por contacto, por conducción, me voy a morir de frío, por más que tenga la mejor bolsa a dormir. Entonces, importante buscar un aislante, que lo vamos a ver enseguida, mantenerse seco. Tan importante es mantenerse seco que a veces cuando me transpiro demasiado adentro de la bolsa a dormir, porque me metí con poco abrigo, me metí, digamos, como decimos generalmente en cuero, me metí sin ninguna remera, transpiro, entonces humedezco la bolsa a dormir, me da calor, abro la bolsa a dormir, me muero de frío, y ese es un hecho que se repite toda la noche. Entonces es muy importante acostarse con un abriguito, ¿sí? Y es preferible abrir un poco la bolsa a dormir y perder calor que transpirar, abrir, morirse de frío, cerrar, ¿sí? Que eso suele pasar generalmente cuando no sabemos usar una bolsa a dormir de buena calidad. Dejar cercar al sol en la mañana, esto es un hecho que generalmente cuando estamos varios días en la montaña, la bolsa a dormir hay que airearla para que se vayan un poco los olores humanos nuestros mismos de la bolsa a dormir, para que se airee un poco y la pluma, si es de duvet, se vuelva a inflar con el sol y se seque bien. No doblar, fíjense, nosotros cuando decimos cómo guardamos la bolsa a dormir, se aconseja no doblar, se aconseja no hacer un rollito, ¿vieron esos rollos que van armando para meterlo en la bolsa? Bueno, se aconseja ir metiéndola con el puño totalmente irregular para que no siempre se doble la bolsa a dormir en el mismo lugar. No almacenar comprimida. Esto quiere decir cuando nosotros vamos a dejar de usar la bolsa a dormir por un tiempo, lo ideal es guardarla en el ropero, pero dentro de una bolsa más grande que la que trae, digamos, de fábrica, para que la bolsa a dormir, sobre todo si es de duvet, la pluma o el plumón se extienda, se relaje y entonces nos dé una vida útil mucho mayor. No prestar, y fíjense acá, esto es tan básico como si yo presto las sábanas de mi cama. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero no está bueno prestar mis sábanas o mis toallas, ¿sí? Está bueno que cada uno pueda llegar a comprarse su bolsa a dormir. A veces para arrancar no nos queda otra que tener que pedir prestado o tener que conseguir o tener que prestar la mía a alguien. Pero es equipo personal y fíjense lo que yo les digo. ¿Cuántas veces ustedes prestarían sus sábanas de su cama? Muy pocas, ¿no? Y no guardar húmeda es otra de las características que es importante. Cada vez que la usamos tenemos que esperar que se seque bien para poder guardar. Vamos en cuanto a la limpieza y mantenimiento. Acá cada uno lo puede llegar a ver. Es los sí y los no. No voy a hacer mucho hincapié porque ya me gustaría ir avanzando. Pero muchas veces tenemos ciertas preguntas. ¿Se puede lavar? Sí, se puede lavar una prenda o bolsa de dormir en la casa.
Vamos a ver los aislantes. Nosotros en estos tipos de aislantes lo que vamos a poner siempre abajo de la bolsa de dormir, vamos a ver 4 tipos. Los más clásicos son tipo goma eva, ahí tienen las características de cada uno, eso está bueno que ustedes los lean. Los de tipo celda cerrada, estos son muy parecidos a, para aquellos que alguna vez vimos los aislantes que van en el techo, que son como globitos, ¿sí? Eso es lo que suelen denominarse celda cerrada. Y fíjense, acá está el mismo celda cerrada, pero aluminizado, es decir, que es prácticamente el aislante del techo, exactamente lo mismo. Como el aislante en el techo lo único que produce es que no pase el calor ni el frío, lo mismo nosotros usamos en la montaña o en el campamento. Pero fíjense que yo les estoy hablando que son aislantes o mini colchonetas. Al ser aislante y mini colchoneta, lo único que hacen es aislarnos del frío. No quiere decir que vayamos a dormir cómodos como en el colchón de mi casa. Y el otro tipo son los de tipo acanalados, que estos parecen tipo los maples de huevo. Lo que va a hacer es que cuando yo me acueste sobre este aislante, queden esos huequitos de aire que me sirven de aislación. Entonces están muy buenos también, son un poco más caros, pero tienen muy buen resultado. Después vamos a pasar los de modelos autoinflables. Estos son, digamos, muy prácticos, muy lindos, muy cómodos, pero tienen una desventaja grande que son bastante caros. En este caso, algunos son autoinflables, es decir, se le abre la valvulita y se inflan solos, aunque hay que soplar por esa válvula para terminar de inflarlos, y otros, como estos que están acá, son inflables directamente. Estos son todos de montaña, es decir, que este aislante se puede achicar, nada, a un mínimo volumen, entonces que estoy llevando algo livianito con mínimo volumen y al momento de inflarlo estoy durmiendo sobre una superficie bastante cómoda. La característica que por ahí es a tener en cuenta es que estos aislantes son hoy como muy caros en el mercado. Así que nada, pero bueno, no es un detalle menor. Por último, las fundas de Vivac, que esto es como digamos del último objetivo. Las fundas de Vivac son fundas en las cuales nosotros vamos a meter nuestra bolsa de dormir para protegernos de la intemperie. Muchas veces en esto de salir de campamento solo, no es, digamos, lo más divertido, pero muchas veces no queda otra que salir de mochilero y por ahí salgo solo. En vez de llevarme una carpa, ¿sí? Por ahí puedo llevar algo que es un poquito, digamos, un poquito no, es bastante más sencillo que una carpa, que es una bolsa de Vivac que protege a la bolsa de dormir. Y lo único que me hace es que si llegara a llover o el rocío de la noche o la humedad o el frío extremo, me proteja. No es cómodo como una carpa, pero bueno, a veces con un bastón de trekking o algo más puedo ampliar un poquito el volumen y puedo estar ahí adentro súper cómodo. Aunque nunca llega a lo que sería una comodidad de una carpa para uno solo, ¿sí? Que a veces esto mismo con un par de parantes ya generamos una carpita que vamos a estar siempre mucho más confortables. Una de las cosas que está bueno tener en cuenta es que es mínimo el volumen, entonces por ahí cuando yo quiero aligerar pesos están buenas las bolsas de Vivac. Muchas veces en las carreras de aventura, estas que son por ahí non-stop o de varios días, es obligatorio llevar la bolsa de Vivac. Y esto está bueno saber que existen, saber que son para actividades específicas fundamentales, pero digamos, en los campamentos que nosotros vamos a usar son de los elementos que casi ni lo vamos a ver. Próxima clase vamos a hablar algo de carpas, así que espero que les haya gustado. Sigo esperando todas las consultas que ustedes tengan. Vamos a generar este tipo de videitos a partir de ahora. Por ahí de algunos otros voy a salir yo hablando, mostrando algunas prendas, mostrando algunos ejemplos, pero espero que de esta forma sea un poquito más dinámico que tener que leer ustedes solos el material y por ahí que les cueste más comprenderlo. Así que muy buena semana, que tengan muy felices fiestas, que disfruten de estas Pascuas en familia, cuidándose por supuesto. Así que la próxima semana nos vemos. Abrazo grande muchachos y muchachas.